Qué gusto que nos acompañe esta noche en Al Banquillo a través de TSI en la Corporación Televicentro para abordar temas de interés nacional. Y por supuesto, el tema de los fenómenos naturales no lo podemos dejar a un lado. Miren ustedes que recientemente que iniciamos junio ha comenzado la temporada ciclónica y todo esto va acompañado del cambio climático. Es por eso que hemos invitado hoy a dos grandes amigos que para mí es un placer tenerlos aquí en el set de Al Banquillo: César Quintanilla, líder mundial del cambio climático, y Julio César Quiñones, quien es el coordinador de este programa El Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenidos. Qué honor, Cristian, para nosotros poder estar aquí hablando de un tema de tanto interés en un país como en el que vivimos, lleno de riqueza, naturaleza, la dicha de que los fenómenos climáticos transiten por aquí porque nos deja agua que necesitamos, pero lastimosamente también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Especialmente en las familias que viven en sectores vulnerables. César, esta semana también se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, sin duda alguna, tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente con noticias fatales, ¿verdad? De estudios que ha realizado la ONU, por ejemplo, que en este momento cada persona, cada integrante de este planeta Tierra, que somos ya más de 8.000 millones, está consumiendo al menos 50.000 partículas de plástico al año. Es decir, que en la sangre están esas partículas corriendo, están apareciendo en las arterias, en el corazón, en la leche materna. Un niño que viene naciendo ya está succionando lechita de su mamá y va con micropartículas de plástico. Es decir, hemos contaminado el agua, el aire, contaminamos todo, lastimosamente. ¿Cómo hemos descuidado este tema del medio ambiente? A mí me admira siempre y paso muy pendiente de las publicaciones de César, porque no es de ahorita, es desde hace años que hemos caído en la contaminación del medio ambiente. Y contaminación del medio ambiente no solo significa que tiremos basura a la calle. Hay tantas cosas que contaminan el medio ambiente. Que bueno, en el caso de la alcaldía se está trabajando en eso, porque pues si comenzamos a hablar de qué tipo de contaminaciones hay, Julio César, oigan. Es sorprendente, Cristian. César habla de las micropartículas, pero mira, aquí nosotros vamos a hablar de grandes partículas. Vamos a estos tragantes que hay en la ciudad y es sorprendente imágenes, César, donde extraemos de esta, parecen fenómenos, ¿verdad? Una cantidad impresionante de desechos que han sido depositados por nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces todo esto es reflejo de esa falta de parte nuestra de amor a esta naturaleza, a este espacio, a este entorno en el que vivimos y que lógicamente nos pasa factura. Lo que César mencionaba es pequeño, yo veo aquí cosas mucho más grandes en el sentido de cada tragante obstruido, problemas de inundaciones en vivienda, vehículos que no pueden pasar, y eso es producto de esto que nosotros hacemos. O sea, al final tenemos aquí nosotros una enorme responsabilidad. Aunque como autoridades hagamos mucho, vamos a seguir haciendo, y en la medida que vamos creciendo, el esfuerzo que se haga como autoridad se va a quedar pequeño porque la cantidad de contaminantes que generamos los seres humanos es extraordinario en todos los sentidos. César, ¿qué tan difícil? Me imagino que ha costado mucho esa lucha contra aquellos que contaminan el medio ambiente. Muchos años luchando por esto. Y ya hemos en los últimos años también sufrido las consecuencias de aquellos consejos que los expertos en cambio climático nos dicen: cuidemos el medio ambiente, cuidemos los bosques, sembremos plantitas. Ya estamos viendo las consecuencias. Sí, sin duda alguna. Mire, el mayor problema que tenemos en este momento es que no estamos diferenciando el tema medio ambiente y el tema cambio climático. Es decir, tenemos décadas y décadas de estar contaminando, ¿verdad? De lo que mencionábamos, basura, el aire, el agua que tomamos, contaminamos todo. Pero ahora nos metimos con la atmósfera. Y este fenómeno es que la capa de gases de efecto invernadero que tenemos no deja que se irradie la radiación infrarroja que todos los días sale de la Tierra. En el momento que el Sol toca la Tierra, la superficie emite esa radiación infrarroja, que antes la mayoría se iba al espacio, otra rebotaba en gases naturales y nubes y nos daban una temperatura media en la Tierra. Ahora está pasando que es mínimo lo que escapa al espacio y todo se queda atrapado. Entonces el planeta ha entrado en una especie de retroalimentación. El planeta se calienta,
hay mayor evaporación de aguas superficiales y subterráneas y toda esa agua que está en la atmósfera se convierte también en un gas primario de efecto invernadero que está atrapando calor y lo está devolviendo. Entonces ya entiende la retroalimentación, ¿verdad? Mayor calor, más evaporación, más calor. ¿Y cómo paramos esto? Entonces estamos metidos en un grave problema que no lo vamos a solucionar no lanzando ya una basurita. O sea, este ya es un tema medioambiental que quedó demasiado pequeño frente a una gran amenaza que representa el calentamiento global y su impacto en todas las capas del sistema climático de la Tierra. Y por eso es que mira ahora tantos cambios a nivel global, con precipitaciones que se vuelven como un fenómeno de represa en el aire, como que usted le quita la compuerta a una represa y le cae aquella cantidad de agua que ningún suelo puede soportarlo. Le pasó a Libia, por ejemplo, el año pasado. 5 años de lluvia se precipitaron en 48 horas. Y el resultado, 20.000 personas muertas, ciudades destruidas, desiertos que se convirtieron en verdaderos lagos. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, sectores donde no llueve, donde hay sequía extrema. Entonces, ¿usted cómo puede devolverle ese equilibrio energético a la Tierra? Que estamos tarde ya. Sí. Y yo sigo todos los días los laboratorios de la NOAA y otros laboratorios a nivel mundial y lastimosamente, pese a que nos reunimos todos los años en las cumbres mundiales de cambio climático y todos los países se comprometen a que van a reducir sus emisiones, no lo están haciendo, porque el reflejo es que usted ve en los gráficos todo hacia arriba, ningún piquito hacia abajo. No, todo está arriba, es decir, todos los meses estamos cerrando con récords de emisiones y con récords de temperaturas. Y el planeta eso no lo puede tolerar, los ecosistemas no pueden tolerar, y cuando hablo yo de temperaturas elevadas, algunas veces doy explicación porque la gente no lo entiende, cree que es la temperatura del aire, lo que sentimos en superficie. No, es la temperatura del planeta, Tierra, la Tierra. La Tierra debería estar en 14, 15 grados y está pegando a 17. Entonces, eso no lo están tolerando los ecosistemas, se están calentando los océanos, estamos perdiendo las plantas pequeñas y recién hace 2 días apareció un estudio que los océanos se están oscureciendo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el plancton de los océanos. Entonces, por eso son cantidad de especies que están migrando y otras que están muriendo. Estamos hablando más de 1 millón de especies. Entonces, estamos metidos en una triple crisis climática que yo no sé a dónde irá a parar porque yo sigo viendo, indistintamente de lo que comenta nuestro amigo acá y que a mí me consta que hacen esfuerzos, que la crisis es tan grande que nos supera. Es decir, que se hacen esfuerzos, pero ni siquiera se miran porque la crisis es demasiado grande, es decir, la amenaza es demasiado grande. Entonces yo aquí solo veo una salida, el sector público, el sector privado y toda la sociedad trabajando en conjunto, porque trabajando así dispersamente no avanzamos. Entonces vamos a las cumbres de cambio climático, regresamos al país y la gente no sabe cuáles fueron los compromisos de país en las cumbres, sí. La gente, la empresa privada no sabe qué debe hacer. Entonces, la responsabilidad del gobierno es, ¿verdad?, dictar las pautas, la empresa privada y la sociedad civil, ¿verdad?, ejecutar justamente esas pautas en el marco del compromiso del Acuerdo de París. Pero tenemos que accionar porque estamos bien tarde, estamos atrasados. Julio César, bueno, los capitalinos han criticado en años anteriores de que prácticamente estamos construyendo una ciudad de cemento, usted lo recordará. Pero se está trabajando, también se trabaja en áreas verdes, en combatir ese impacto que estamos sufriendo producto del cambio climático. Y me voy a meter en un terreno escabroso, ¿verdad? Porque de verdad este es una deuda histórica, de cosas que se tuvieron que haber hecho y que hoy lo que nos toca es como enfrentar, confrontar y de alguna manera, mira lo que estamos haciendo, es aprendiendo a convivir con esto, ¿verdad? Es aprender a convivir con el riesgo y lo que tenemos que hacer es adaptar las ciudades a esta nueva realidad porque retroceder el cambio del clima y estas condiciones naturales que está mencionando César, provocadas por, bien difícil, no vamos a retroceder. O sea, la tendencia es a seguir en lo mismo. Entonces tenemos que adaptar la ciudad. Sí se está haciendo, sí hay esfuerzos, pasa que no son suficientes. Es más, si yo lo veo a nivel global, lo que Honduras y esta ciudad capital pueda hacer
o sea, su implicación en el cambio como tal del planeta es realmente poco, pero tenemos que hacer nuestra parte por los compromisos que se asumen y teniendo uno realidad de esa responsabilidad. Pero te voy a dar un ejemplo, Cristian, lo del bosque Berta Cáceres, César, que para algunos será muy poco, ¿verdad? Pero esa área que vamos a recuperar, que vamos a evitar que se siga construyendo viviendas en esta zona, ese espacio que vamos a lograr sembrar, recuperar flora, fauna, tener de una cantidad menor de plantas a incrementar a 350,000 en este entorno, pero no solo eso, sino también evitar un poco de erosión, agarrar todas esas aguas negras que hoy están transitando de manera abierta, porque ahí no hay un sistema colector de aguas negras que se construya y pasar esta agua que sale de Suyapa, Nueva Suyapa, Alto del Trapiche, la Hacienda, el Hato de en medio, que transita de manera abierta y mandarla a la planta de tratamiento, ese es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya no estoy dejando que eso salga al medio ambiente y es evitar contaminación. La captura de carbono que podemos hacer en cuanto al espacio que se va a construir, estas 32 hectáreas que se van a atender a tratar en este lugar, lógicamente también tienen un impacto en el nivel de contaminación que la ciudad como tal genera. Llámese vehículos, llámese aire que nosotros mismos de alguna manera contaminamos. O sea, este es parte de esos esfuerzos. ¿Que son suficientes? No, difícilmente hoy va a ser suficiente para revertir, pero sí tenemos que empezar a adaptar, tenemos que empezar a atender. El esfuerzo hecho este año, para dar un ejemplo, y se debe valorar, el hecho que hayamos hecho una reducción, César, del 70% menos de hectáreas quemadas versus años anteriores, debería de ser cero quemadas, pero hicimos una reducción de un 70%, que eso ha sido un avance histórico y vamos perdiendo una capa vegetal que para nosotros, al final, en una ciudad que vive en estas condiciones, con esa topografía irregular, el evitar que eso suceda, Cristian, nos ayuda muchísimo para que estas aguas torrenciales no transiten de manera libre, sino que la misma capa vegetal nos ayuda a retener un poco en esas zonas y que la suelte de a poco, evitar inundaciones. Entonces, todos estos son esfuerzos que se están haciendo desde la administración municipal, ¿verdad? Y el alcalde Aldana, de verdad, yo sí debo reconocer ese compromiso genuino que él tiene para con el tema y que nos permite poder empujar junto con otros actores, ¿verdad? Porque aquí no somos solos, ¿verdad? Es un esfuerzo de muchos, pero estos son parte de esos esfuerzos, o sea, sí se está haciendo una planificación adecuada. Y lo que hablábamos antes de cámara, ese plan de desarrollo ambiental que la ciudad requiere para poder ordenar en el tema ambiental a la ciudad, dónde sí y dónde no, hasta dónde es nuestro límite. Ese nuevo perímetro urbano de la ciudad en donde dice hasta aquí llegamos, de ahí para allá es un entorno natural, vegetal que hay que conservar. Entonces, todos estos esfuerzos, dejándolos organizados, planificados, Cristian, es parte de eso en lo que deberíamos de estar avanzando, pero no solamente esta ciudad, o sea, no solo se trata de nosotros, sino que es el país y es el resto de países haciendo su parte. ¿Estas son las pocas áreas verdes que nos quedan en la capital todavía? Pero fíjate mire qué interesante, dentro del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial que estamos haciendo, la empresa que nos está ayudando con esto revisaba todas las áreas verdes de las ciudades capitales de Centroamérica. Nos decían, ustedes todavía tienen un área verde más grande que cualquiera de las ciudades capitales de la región. O sea, tenemos todavía... Tenemos más áreas verdes en la región. Tenemos más áreas verdes. Esta ciudad capital tiene más áreas verdes que el resto de ciudades capitales de la región. O sea, es un elemento que hay que valorarlo. Pasa que hay que cuidar esto, Cristian. Por eso le digo yo que allí es donde entra en juego la sociedad civil y la empresa privada, porque mire, yo paso dando conferencias, tratando de crear conciencia, y son las paredes con que me encuentro, que el empresario desconoce mucho este tema. Entonces sigue viendo el tema como, allá hasta la naturaleza, aquí estoy yo, y no saben que nosotros dependemos de la naturaleza. Totalmente. La naturaleza no depende de nosotros. Entonces llega una persona y dice, tengo este lugar. Lo primero que piensa es, ¿qué puedo construir acá? Y adiós árboles. Cuando quizás podría pensar, ¿cómo me adapto a la naturaleza que hay acá para hacer un proyecto? ¿Cómo lo hago? Entonces, ahora por eso se está implementando la arquitectura que va encaminada a ese tema, que es la arquitectura verde, que le puede permitir enfriar las ciudades, porque las ciudades se han convertido en verdaderas calderas, ¿verdad? Y recientemente, solo quiero comentarle, disculpe que lo interrumpa, César, he visto algunas construcciones en la capital y digo yo, pero por aquí pasa ese río y prácticamente
hacen desaparecer el río y se levantan las grandes construcciones y digo, tarde o temprano ese río va a buscar su cauce. Y ahí es donde vienen las inundaciones. Y ahí es donde culpamos al medio ambiente. No, y después es culpa de la administración también, ¿verdad? De alguna manera, porque mucha gente sí tramita su permiso. Otras definitivamente no y solo invaden cauces. Pero es un tema de responsabilidad, ¿verdad? Y lo que mencionaba César es cierto, ¿verdad? O sea, debe haber aquí un compromiso de todos. O sea, no es una cuestión de que le corresponde a la autoridad. O sea, y no estoy defendiendo, pero lo que quiero decir es que esto es así como funciona. O sea, Julio Ciudadano debe tener una responsabilidad. El empresario y la empresa como tal debe tener una responsabilidad. Entonces, aquí es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera compartida, ¿verdad? Entendiendo todos que el daño y el deterioro como tal puede tener implicaciones negativas en todos. Cristian, porque hoy puede ser que yo viva en una zona en donde tal vez no, pero mira, esa cantidad de uno. Bueno, el año pasado creo que fue que fuimos la ciudad más contaminada del planeta. El año pasado, sí. Producto de una combinación de cosas. Lo que pasa es que, mire, sucedió algo. El año pasado nosotros fuimos impactados en el primer periodo. Terminó un ciclo que había iniciado en 2023, a mitad del 2024 era el fenómeno del Niño. Sí. Entonces, el combustible en los bosques estaba que usted solo lo voltea a ver y se producía un incendio. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Este año iniciamos, bueno, al cierre del año pasado empezamos con el fenómeno de la Niña. ¿Estamos con el fenómeno de la Niña ahorita? No, el fenómeno de la Niña declinó en marzo. Okay. Entonces, los primeros 3 meses del año estuvimos con el fenómeno de la Niña y en muchos lugares llovió. Y eso permitió también que los bosques estuviesen húmedos. Y el año pasado no ocurrió eso, estaba el fenómeno del Niño. Y ahora estamos expuestos. Fíjese que yo de semana a semana estoy cambiando, porque ahorita estamos en un periodo neutro. Sí. Entonces, datos científicos nos dicen una semana que puede aparecer el fenómeno de la Niña después de la mitad de año. Y hoy, precisamente, otros datos científicos me apuntaban a que puede implementarse el fenómeno del Niño, que es la otra cara. Hasta eso ha variado. Hasta eso. Entonces, mire porque usted, eran prolongados antes eran prolongados. Este año vamos a tener fenómeno del Niño, no este otro año, pero ahora puede variar en un mismo año. Puede variar. Entonces, por eso le digo, está cambiando tanto y por eso valoro lo que dice Julio Quiñones de la responsabilidad y valoro también el tema que se use la palabra adaptación, que debe entenderse como tal, ¿verdad? Porque hay gente que cuando uno le dice adaptación dice, ay, entonces, ¿cómo solamente no tenemos que hacer nada? No, es que más bien es de accionarle, tenemos que hacer acciones para sufrir menos. Esa es la adaptación al cambio climático, porque nosotros como país emitimos un 0.05%, y si nosotros mitigáramos todas esas emisiones, que fuéramos completamente verdes, ¿verdad? En energía, en transporte, en todo, igual no cambiaremos mucho en el planeta, porque es demasiado pequeño. Pero sí somos los países que recibimos los mayores impactos. Imagínense lo que nos dijo hace un mes German Wash en un estudio de 1993 a 2022, que estamos entre los 3 países más impactados por el cambio climático, junto a Dominica y China. Entonces, yo reclamaba incluso que ese debió ser titular en todos los periódicos del país y ni siquiera se mencionaba. Eso es grave. Quiere decir que cada estudio está arrojando que estamos en una zona vulnerable. Cada estudio dice que las olas de calor se están incrementando en Centroamérica y en Honduras particularmente ya dejan muertos cada año. Esos golpes de calor están matando. La semana pasada murió una persona allá en La Ceiba que no soportó el golpe de calor. El año pasado 7 cadáveres en el Valle de Sula. También personas que cayeron con paros cardíacos en la zona sur del país. ¿Y qué decían los médicos allá en el Centro Regional del Sur? Esa gente venía deshidratada, no tenía líquidos en el cuerpo. Entonces, todos los años está apareciendo algo más grave. Y yo les digo sinceramente, todos los estudios científicos apuntan a que vamos hacia escenarios demasiado complicados. Apuntan a que en los próximos 5 años nosotros vamos a alcanzar los 2 grados de temperatura. Y el Acuerdo de París se supone que no debemos pasar los 2 grados y más bien trabajar todos para dejar en 1.5 para calmar un poco el tema de los fenómenos extremos. Pero estamos en 1.7. Estamos en 1.7. Entonces, todo apunta a que esto no se detiene. Entonces, tenemos nosotros como país en desarrollo que adaptarnos. Por eso es que cuando yo hablo, Julio, no minimizo los esfuerzos. O sea, yo siempre dejo claro eso porque yo soy uno de los que tendría mucho que criticar en muchos sectores, pero no me gusta criticar, me gusta tomar la acción personal de responsabilidad social individual y accionar. Ahora, cuando yo estoy accionando, ahí sí, algunas veces digo, tal cosa
tal cosa, pero no es por criticar, porque yo estoy claro que este tema no tiene ni color político, ni raza, ni religión. Claro. Nos impacta a todos por igual. Entonces tenemos que entender esa responsabilidad de cada uno. A mí un día un niño me dijo en una escuela, ¿y a usted qué le gusta el cambio climático? ¿Por qué no viene a recoger la basura que está allá afuera del colegio? ¿Y por qué no la recoge usted? Porque yo se la puedo recoger, pero mañana ahí va a estar nuevamente. Correcto. ¿Me entiende? Porque nadie quiere asumir su responsabilidad. Y yo le digo a los niños y jóvenes que son agentes de cambio, no pase señalando, que el alcalde no hace, que el diputado no hace, que el presidente no hace. No, usted diga, pregúntese primero qué hago yo. Y una vez usted empieza a hacerle, ahí empieza a criticar y a señalar, a exigir. Pero no podemos exigir sin hacer. Así es, tenemos que hacer entre todos. Esta responsabilidad compartida. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar. Es un tema amplio. Tenemos, bueno, es una hora, pero se nos va a hacer poco para hablar tanto del cambio climático y de los efectos que representa, en este caso, para nuestro país. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de Al Banquillo. Hay compromiso también por aquellas grandes potencias que se han comprometido con el cambio climático. En el caso de la administración del ahora presidente Donald Trump, en su primer periodo, recordemos que, bueno, no le apostaba al cambio climático, incluso ha retirado ayudas, lo hizo en este momento también, el Acuerdo de París, se burló hasta el Acuerdo de París. Y en este caso, en esta segunda administración, ¿cuál es el apoyo que da Estados Unidos a través de la administración Trump? Presentamos nuestro segmento cara a cara. Para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París. Y comenzará negociaciones para regresar al Acuerdo de París o a uno enteramente nuevo, con términos que sean justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. Bueno, esta es la posición de Estados Unidos con su presidente. ¿Y la Unión Europea tiene algún compromiso? ¿Los países de Europa tienen compromiso con el medio ambiente? El embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier Conde, también lo escuchamos en Al Banquillo. Es nuestro ADN, la economía verde y la transición hacia exportaciones libres de deforestación en particular. En todo lo que hacemos, en la agenda de inversión Global Gateway, todas nuestras inversiones se caracterizan por un particular cuidado con las comunidades locales y por el impacto en el medio ambiente. En lo referente a las exportaciones de café de Honduras, y no solo de café, también de palma y de cacao, el objetivo de la Unión Europea es que nosotros, al importar productos del resto del mundo, no contribuyamos a la deforestación en el mundo. Y esto es bueno para Honduras también, porque es un esfuerzo de protección del medio ambiente que tarde o temprano hay que hacer. Y aquí se trata de ayudar a los productores y exportadores de café de Honduras a cumplir con este reglamento, estableciendo una trazabilidad, sabiendo con la debida diligencia que no están contribuyendo a la deforestación. Ahí les he planteado los dos escenarios, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Quién tiene mayor compromiso con el medio ambiente? Perdón. No, adelante. Yo que estoy vinculado con Alemania, sí. Con Alemania, ¿verdad? Y hemos tenido espacio para poder hablar y compartir con ellos. Yo sí puedo ver el compromiso de parte de ellos, ¿verdad? Es más, la inversión que están haciendo con nosotros aquí en el Distrito Central, que ronda los 800 millones de lempiras en un combinado de esfuerzo con la alcaldía municipal. Pero también estamos viendo esfuerzos en otras regiones, ¿verdad? Ellos también están en El Salvador, están por entrar en Ecuador, con México se está haciendo un esfuerzo incluso para poder entrar, y Honduras, Tegucigalpa especialmente, le va a entrar al tema de seguros paramétricos, ¿verdad? Y junto con la cooperación alemana. Entonces yo sí veo de parte de esta gente de la Unión Europea un compromiso para con el tema. Pasa que, pues también, ¿verdad? Hay una deuda de parte del resto de países del mundo. Ojalá que muchos como estos también fueran copartícipes, y no hablo solamente de nuestro país, ¿verdad? Sino del resto de las regiones o países en desarrollo que nos cuesta mucho más poder hacer algún tipo de inversiones para contribuir. Yo les diría que tenemos que valorar
no solo esas dos partes, sino tres partes. Los mayores contaminantes son China, Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto. La Unión Europea me consta que hace un trabajo extraordinario, va a las cumbres de cambio climático, el día a día le está diciendo a la gente de sociedad civil, le está diciendo lo que está ocurriendo, lo que están negociando. Toman en serio el tema. Toman en serio. Y llega gente de sus parlamentos y todo, toman en serio, regresan a sus países a legislar y ponen en práctica. Y sus ciudadanos están haciendo tremendos esfuerzos. Entonces, por eso es que ahora también ellos ponen restricciones a los productos que importan de nuestras zonas, en donde todavía no somos amigables con el medio ambiente y no queremos responsabilizarnos. Queremos estar, ¿verdad? Nos gusta lo de exportar, pero sin ser responsables. Entonces viene la Unión Europea y dice, no es posible que nuestros ciudadanos estén haciendo tremendos esfuerzos aquí, que hasta les prohibimos encender en ciertas horas el aire acondicionado y aguantando ese tremendo calor en los restaurantes, y que nos sigan enviando productos de sectores deforestados, porque no importa en qué parte del planeta se haga una irresponsabilidad, siempre repercute en toda la casa común, ¿verdad?, que es nuestro planeta. Entonces, ellos le pusieron la restricción, el lava flake, por ejemplo, que para llevar un leñito de aquí, de Honduras o Centroamérica allá, tiene que pasar por un sello de calidad, ¿verdad?, que viene de cero deforestación, y ahora le están imponiendo a cultivos como el café. Bueno, por un lado, la Unión Europea. China ha tomado la batuta en las cumbres mundiales de cambio climático. Verdaderamente, China se ha dado cuenta que le va mejor siendo verde y amigable con el medio ambiente que como lo venía haciendo, que tenía que erogar una cantidad de presupuesto exagerado solamente por el tema de salud, la cantidad de personas afectadas, ¿verdad?, por la alta contaminación. Ahora usted mira anuncios de los parques de eólicos y parques solares más grandes del planeta, y que le van a dar energía a 80 millones de personas con un solo parque. Sí. Y lo está haciendo China. Y por otro lado, Estados Unidos, el presidente actual le ha dado la espalda al planeta, sinceramente, con esa decisión de mantenerse al margen del Acuerdo de París, porque se está restando responsabilidad. O sea, tiene que asumir su responsabilidad, y lo que está haciendo es hacer perder estos 4 años a Estados Unidos, y que lideren otros países en las cumbres, cuando Estados Unidos, si es una potencia mundial, debería liderar, porque estamos hablando de un problema global con repercusiones locales. Uno de los argumentos de Trump era que él apuesta a los carros eléctricos. Porque ahí estuvimos viendo esa cita, y que él combate la contaminación a través de los carros eléctricos. Ese era uno de los argumentos. No, pero al contrario, él quería, a él no le gusta que se han puesto plazos fatales para dejar atrás los combustibles fósiles, y en esto el transporte público, ¿verdad?, y transporte en general. Y, por ejemplo, el estado de California se ha puesto un plazo fatal, que en 2035 ningún vehículo tiene que andar moviéndose con combustión, tiene que ser eléctrico. Y él está más bien echando atrás esto. Él dice, no, que se produzca todo tipo de vehículos, que sigamos, y que sigamos extrayendo el petróleo, y ese es un gran problema, porque yo sé que él es un empresario exitoso, que no es ingenuo, sabe que sí se está ocasionando tremendo problema con la combustión de combustibles fósiles, pero si él asume lo del cambio climático, entonces tiene que darle espalda a las transnacionales del petróleo, gas y carbón que lo llevaron al poder. Entonces da un discurso para poder firmar esos contratos y que continúe la cosa como está. Pero si continúa como está, no solo le pasa factura a Estados Unidos, nos pasa factura a todos. Aquí en Honduras hay una gran contaminación de gas, ¿verdad? De combustión. Sí, lastimosamente. Sí. Incluso nuestro parque vehicular no es un parque vehicular nuevo, ¿verdad? También, ¿verdad? Que eso lógicamente incrementa mucho los niveles de contaminación. ¿Qué está pasando cuando estamos en el tráfico? Cuando hay ese montón de carros encendidos con el aire acondicionado, y aunque no lo miremos, siempre sale humo por el escape. No, y no es tanto que usted mire el humo, sino que es monóxido de carbono vivo que está saliendo de esa cantidad de vehículos ahí quemando, ¿verdad?, combustible. Y si le agrega que está en una fecha de incendios forestales, y si le agrega que está en una fecha que nos está entrando polvo del Sahara, como esta semana nos ha entrado olas de polvo del Sahara, y la gente con el monóxido de carbono se confunde, porque como no huele, es incoloro, no huele, no lo ve, entonces dice, qué azulito está el cielo. Cuando miraba la capa de humo, entonces ahí se preocupó todo el mundo. Y ya cuando desapareció la capa de humo, dice, gracias a Dios que se fue a contaminación. Y no, todos los días estamos con esa alta contaminación. Sí. Yo paso midiendo y digo, pucha, si supiera la gente que seguimos tragando esa cantidad de monóxido de carbono, y solamente con ese parque vehicular, que como dice Julio, no es nuevo,
es cantidad de Sí hacen ese tipo de mediciones aquí en la capital. Sí, sí, y tenemos una red de estaciones en la ciudad que nos permite medir calidad del aire. ¿Cómo estamos con la calidad? Y hoy es calidad del aire buena. ¿Por qué? Si se puede decir. El nivel de contaminación es menor. A ver, nunca va a ser aceptable. Aceptable. Buena no, porque sí, yo la mido también. Es aceptable, pero es que, a ver, está aceptable. Eso no va a cambiar. En la medida que nuestro parque vehicular esté y siga creciendo, lógicamente vamos a tener niveles de contaminación ahí, Cristian, que no vamos a poder deshacernos de ellos. Amén que incrementemos nosotros también estos corredores verdes, ¿verdad? Y empecemos a hacer un trabajo adicional para efectos de hacer esa captura de ese contaminante, que por ahí empecemos a diluir un poco, vamos a poder mejorar. Y por ello es que hay que apostarle también a estos esfuerzos. A ver, es una combinación de cosas, ¿verdad? Tenemos que ir sumando esto más esto más esto, evitar esto, pero también incrementar este tipo de actividades. Entonces, esto de los corredores verdes, ¿verdad? El Boulevard Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿verdad? Eso de que la unidad de gestión ambiental esté sembrando cantidad determinada de árboles, pues alguien lo verá como un adorno, ¿verdad? Pero no es un simple adorno, ¿verdad? O sea, tiene un elemento adicional. Si no, la ciudad se va a volver tan caliente en la medida que sigamos solamente tirando asfalto concreto aquí en la ciudad, pero tenemos que hacer ese esfuerzo que genere un contrapeso, ¿verdad? Corredores verdes, áreas como las que te mencionaba, que la tigra no se nos queme, que incrementemos estas zonas forestales que tenemos en los entornos, esta zona de Suyapa, Santa Lucía, la tigra, todo ese corredor boscoso que viene desde la zona de Hierbabuena, ¿verdad? Y que cruza hasta Valle de Ángeles, por ejemplo. Eso debería ser un espacio que deberíamos de potenciar, reservar, conservar, mantener, incrementar si fuera posible, y a lo interno de la ciudad también, pero ver cómo disminuimos y tal vez disminuir el parque vehicular, no sé si eso es algo que va a ser posible, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esfuerzos adicionales de tener un sistema de transporte extraordinariamente bueno y seguro como para que la gente deje de hacer uso de los vehículos. Y esto, perdón, con todo respeto, pero no es mañana que va a suceder, sí, ¿verdad? Es una cuestión de transición en tiempo. Y mire que aquí los incentivos económicos también a la gente que se dedica a proyectos verdes. Por ejemplo, si alguien se dedica a traer vehículos eléctricos, debería recibir un incentivo económico, pero aquí se incentiva más al uso de combustible que a lo verde. Por eso es que nos lanzamos. Yo digo, siendo un país que no somos productores de petróleo, tenemos todas las de ganar si nos lanzamos a lo verde, pero en todos los sectores productivos. Pero no, estamos haciendo todo lo contrario con un comportamiento como que fuésemos productores de petróleo, que no lo somos. Entonces, el que es productor de petróleo se dice, puchi, ¿cómo me deshago de la gallina de los huevos de oro? ¿Cómo me tiro para atrás? ¿Cómo dejo atrás esa riqueza que tengo ahí? Entonces, tiene mucho que perder, pero nosotros tenemos muy poco que perder, más bien mucho que ganar. Generación de empleos verdes. Yo me imagino a todos esos sectores productivos, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, la gran agroindustria, el transporte, la energía, todo en verde. Mire, tenemos un país riquísimo que todavía conserva esa riqueza, pero lastimosamente la iremos perdiendo. Ahí va corriendo ese corredor seco ya con más de 100 municipios, ¿verdad? Esa es una página para medir también la calidad del aire. ¿La podemos acercar más? Para poder, tanto Julio César como César Quintanilla podamos ver. Bueno y moderado. Ese es el calor, las llamitas que salen. Las llamitas son incendios. Son incendios. Son incendios. Y mire que las lluvias que han caído últimamente han aplacado, porque teníamos cantidad de focos de calor. Y afortunadamente pues llegó la naturaleza a echarnos una manito. Ustedes hablaban de programas, bueno, y la alcaldía también, porque en Televicentro y Emisoras Unidas siempre hemos estado comprometidos con el medio ambiente a través del programa Plantatón. Son 10 años, la alcaldía y la César Quintanilla también han estado ahí involucrados en esta actividad 10 años y le apostamos a también ahí cada primer domingo, todos los meses, entregamos arbolitos para motivar también, porque así se comienza, como dice César. Es difícil impulsar este tipo de actividades, pero bueno, tratamos desde la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, César. Sí, se hace un gran esfuerzo, sin duda alguna, ¿verdad?, de motivar a la gente, concienciarla. Antes solo era con el tema de los arbolitos, ahora también es con el tema de sembrar el conocimiento, porque, mire, podemos estar plantando arbolitos, pero así como están ahora la masificación de incendios forestales, no nos asegura. Yo la vez pasada estuve involucrada en unos proyectos con unos niños y se tenían unos arbolitos de más de 6 años.
y venía a dar una conferencia del occidente del país cuando me encuentro con aquel infierno y todos aquellos arbolitos de los que me sentía muy orgullosos quemados. Entonces digo, bueno, aquí mejor sembrar la semilla educativa porque ese niño posiblemente no va a ir a plantar un arbolito, plantará muchos. Ese niño, desde ese día que reciba el conocimiento, en su casa comenzará a reducir el consumo de agua, a reducir el consumo de energía, el consumo de alimentos que vienen de otros países que tienen una larga huella de carbono. Entonces, eso es lo que necesitamos, darle esa información para que todos desde casa comencemos a accionar. Y si lo hacemos, imagínense una ciudad de más de 2 millones de habitantes accionando positivamente en favor del medio ambiente, que no saquemos esa cantidad de residuos, que le demos otra vida a cada residuo, que no sigamos en esa economía de solo tirar todo, que se me rayó el celular, de consumismo, sino de una economía circular en donde todo sea visto como materia prima. Países como República Dominicana, en Brasil, en Colombia, en México ahora su basura no es llamada basura, es materia prima, porque se lleva en los camiones en que se recoge y se está generando energía limpia. Y se recibe de ahí justamente dinero para realizar proyectos en las ciudades. Entonces yo aspiro que un día vea eso en nuestra capital, que lanza hasta 850 toneladas de basura diaria. Me he fijado en Europa que hay diferentes, en las estaciones donde hay basura, plástico, vidrio, selección de... así lo seleccionan. Porque eso facilita. Y hay cultura. Sí. Hay cultura, ya le doy la palabra a Julio César, hay cultura y eso es lo que debe de predominar en las instituciones educativas, en lugares de textos para hablar de género o para hablar del golpe de Estado, implementar educación ambiental. Después de la pausa ya regresamos. Muy bien, seguimos a través de Al Banquillo aquí en TSI de la Corporación Televicentro. Nos quedamos pendientes, Julio César, algo que iba a o somos agresivos en el tema de la educación, o definitivamente vamos a seguir haciendo esto, ¿verdad? De estar tapando nada más este agujero, este otro agujero. Nada más. O sea, tenemos que ser agresivos. De manera transversal debe haber un programa masivo de formación, de educación. Debemos trabajar con esta generación que dentro de 20 años va a ser la generación, ¿verdad? La que va a estar aquí al frente de todo esto, pero que venga con una manera de pensar. Es que si no, va a seguir pasando el tiempo, otros 20 años más pasaron y la historia se repite en cuanto a que vamos a seguir en este ciclo. Pero ya hay una ley de cambio climático aprobada en el Congreso y yo sigo reclamando al Ministerio de Educación por qué no se ha implementado. Una vez se lo pregunté directamente al ministro y me dijo que es que no podía quitar matemáticas, que no quería quitar las otras materias, que él no podía hacer más larga la jornada. Pero es tan importante porque, mire, cuando yo voy a comunidades, a escuelas, siempre me dicen, ¿y por qué a nosotros no nos enseñan eso? Yo no sabía todo eso. Y los niños así impactados. Y yo digo, es que tenemos que formar, ¿verdad?, a una nueva generación. Estas personas son agentes de cambio. Los niños y los jóvenes son agentes de cambio, los que pueden hacer algo totalmente diferente a cómo irresponsablemente crecimos nosotros, los adultos, ¿verdad?, tratando a nuestra naturaleza de la cual dependemos. Entonces, sí, yo diría que se debe hacer énfasis en eso. Y recientemente hacíamos una actividad nosotros, esto nos lo enseñó Japón, ¿verdad? Incluso nos permitieron enviar a alguna gente a entrenarse allá. En Honduras incluso se tiene un manualito, se llama Caravana de la Rana, ¿verdad? Que es una cuestión en la que los niños aprenden, jugando, aprenden esta temática y terminan generando esa conciencia. Entonces, recientemente, ¿te acuerdas del Congreso, César, en el que estuvimos? Hicimos uno de nuevo y traíamos estos niños de la colonia La Brisa, La Betania, de estos centros educativos, precisamente para someterlos a que son altamente vulnerables, y los sometíamos a este proceso de formación porque yo sí creo que tenemos que apostarle a esta generación, especialmente a estos que viven en estos sectores vulnerables, a que puedan ser parte de un proceso de educación que les permita saber, entender y que así cuando estos crezcan traigan una manera de pensar distinta. O sea, sí debemos apostarle al tema educativo. Por cualquiera de los medios hay que hacerlo, ¿verdad? Y debe haber un programa, yo insisto, o sea, masivo, fuerte, que de manera transversal, o sea, es trabajar lo estructural y lo no estructural, y eso pasa por educar desde los niños y también los adultos, ¿verdad? Porque tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para decirlo y no nos podemos cansar. O sea, de verdad no hay manera de que hagamos pausa y digamos, no se puede, ya estuvo, porque entonces esto se nos viene abajo, ¿verdad? Pero mire, lo mejor es el niño. Lo mejor es el niño, porque el niño avergüenza al adulto en casa. Yo tengo muchas experiencias, me cuentan, me dicen, mire, de que mi niño leyó su libro se ha vuelto bien radical. Si volteamos a ver para otro lado y estamos viendo tele, nos apaga el tele y dice, no estaba viendo.
Pero le digo, pues eso es lo que queremos, los niños que estén supervisando al adulto y señalando los malos hábitos. Un hombre que todavía esté rasurando y con el grifo abierto, botando cantidad de litros de agua, cuando en ese mismo momento va un niño caminando kilómetros porque su papá le ha dicho, olvídate de la escuela, olvídate de jugar, lleva este tambo y regresa con agua, porque si no, no hay comida para cocinar los alimentos. Mi hija tiene 5 años y yo les insisto, apaguen las luces que no utilicen, apáguenlas. Y la vez pasada en una oficinita que tengo en la casa, pues dejé abierta la puerta y dejé encendida la luz. Me fui a hacer otra actividad. Papá, tanto que nos regañas a nosotros, anda, apagas la luz y cerras la puerta. Es cierto. Si se educa, el niño le reclama al adulto. Y es importante. ¿En qué ciudades no se utilizan bolsas plásticas? ¿Roatán? Roatán. ¿Solo Roatán? Creo que solo es Roatán. Eso debería ser una ley en el Congreso. Esa debería, bolsas, pajillas, esa debería ser. Y esa ley ahí la engavetaron por intereses, porque estaba esa ley de plástico de un solo uso, ojo, que ese es el mayor contaminante. Por ejemplo, yo hice una visita a Utila años atrás y porque el alcalde me invitó a que fuera a conocer las calles que tenían a base de el plástico, que todo el plástico lo recogían, lo molían y ponían un 28% de plástico y el resto de concreto. Y mire, quedaban las calles sólidas, muy bonitas y coloridas. Yo caminé, transité en ellas y yo digo, pucha, ¿cómo no se puede hacer esto? Y más bien está aprovechando ahí el plástico y me dice, ahora es que necesitamos plástico, hasta estamos trayendo de la Ceiba porque tengo todavía calles que pavimentar. Increíble, ¿verdad? Sí, o sea, incluso quedan de un color como arena, el color de... Sí, diferentes colorcitos así, rojo, azul y todo, de los colores del plástico, pues. Entonces, un 28% de plástico molido y el resto de concreto. Por eso le digo que es un tema de economía circular, donde no sigamos viendo las cosas como basura, sino que las incorporemos en los procesos productivos como materia prima. Eso es lo que necesitamos. Hablábamos de que, bueno, que es compromiso de la gente, no propiamente de la autoridad, en este caso de la alcaldía, andar recogiendo basura, culpar. Aquí la alcaldía no viene a recoger basura, pero sí hay un trabajo. Hay un trabajo que se hace de recolección a diario en los diferentes barrios y colonias. Ustedes desde el programa del cambio climático tienen ahí... hay reuniones, tienen un acercamiento con esta área, porque también es importante tener limpia la ciudad. Claro, y se hace un trabajo coordinado, Cristian, ¿verdad? Para efectos de garantizar que se cumpla con la responsabilidad. Pero qué complejo es, y lo que hablábamos, ponemos rótulos, no botar basura, se bota basura. Vamos a multar y pareciera que es como desafiando a la autoridad, entonces más bien se viene a tirar. Hay un sistema de recolección de desechos y tiene horarios definidos, se ha publicado, todo el mundo sabe, puede entrar uno a una aplicación ahí para confirmar el horario, más sin embargo no se respeta y mejor se va a tirar después en otro momento, o yo quiero ir a tirar hoy, punto. Bueno, incluso ahora están aplicando hasta de nuevo la campana, para que va el sistema recolector de desechos, ¿verdad? Para que la gente, pues, tal vez al sonido saquen sus desechos. O sea, es un tema complicado. Se cumple con esta responsabilidad, se hace un trabajo coordinado también con ellos, incluso el visitar el nuevo depósito de residuos sólidos es sumamente interesante, ¿verdad? O sea, ahí hay un trabajo que se está haciendo para mejorar ese entorno, hay una celda nueva que se está trabajando, o sea, hay un trabajo que vale la pena ver y conocer. Pero, lógicamente, cualquiera de estos esfuerzos, mientras sigamos generando esas cantidades de desechos, e incluso muchos de ellos que no son depositados en el lugar que corresponde o tratados para efectos de darle un siguiente uso, esto solo va a ir generando y acumulando residuos. Y estos gritos de alarma, sobre todo en la capital, que escuchamos de muchos vecinos, no vino el agua, qué barbaridad, no tenemos agua, no llega agua a nuestras casas. Eso también nos pasa factura por no cuidar las fuentes. Exactamente. Yo les decía precisamente a unos alumnos del Instituto José Silvio del Valle en esta última conferencia, les digo, ¿qué pasaría si les dicen, ya no hay agua? Ya no hay agua en todo el planeta. ¿Qué harían en este momento? Y todos mudos, y yo observando los rostros. No, ¿qué harían? Le digo. Entonces, no decían nada, ¿verdad? Solo estaban imaginando ellos los escenarios sin agua. Entonces le digo, es necesario cuidar el agua, porque en efecto, yo he ido a otros institutos y otras escuelas y los niños normalmente no saben de dónde viene el agua. El niño dice, de la llave. No, le digo, no viene de la llave. La llave solo hay una cantidad de tubos, de conductos para que llegue el agua a su casa, pero viene de una fuente en la montaña, le digo, que hay que cuidar. Y eso, fíjese, lo entienden, por ejemplo,
personas que no han pasado por una escuela, personas que viven en la montaña, Claro. que saben el valor del líquido. Sí. Incluso yo tuve un encuentro con una mesa mesoamericana que conocí gente tan linda del norte de Guatemala que viven en las montañas, mujeres caciques, que dicen el líquido sagrado. Niños, jóvenes, adultos, vamos todos los fines de semana, saben que tenemos que ir a cuidar el líquido sagrado de la montaña porque Claro. si no, si lo perdemos, perdemos todo. Entonces tenemos que entender ese concepto, como el niño con el pollo, con los pollos, creen que el pollo viene del supermercado. No saben que allá, sí, hay niños a estas alturas que no conocen un pollo en vivo. Yo tenía un sobrino que una vez que fuimos allá para Occidente y vi unos pollos, ¡un pollo! Y enloquecido. Y le decía yo, pero ¿cuál es la locura con el pollo? No, es que él nunca había visto un pollo vivo. Claro, y como yo me crecí viendo pollitos, ¿verdad? Entonces, y chineándolo y todo, yo no estaba admirado. Pero hay niños que de aquí de Tegucigalpa que no conocen un pollito. Claro, claro. O sea, realmente Todo ha vivimos cambiado. como en una burbuja. Ese es lo que quiero decir al final, que vivimos como en una burbuja y por eso vemos que la naturaleza está allá según nosotros, ¿verdad? Y nosotros acá. Y nosotros dependemos de la naturaleza, somos parte de ella. Por eso tenemos que cuidar nuestros recursos en general, ¿verdad? Y con el tema agua es gravísimo, porque ese componente de calentamiento global y de evaporación está haciendo que los ríos disminuyan su cauce, Claro. que los mantos freáticos estén bajando y que ahora cueste más encontrar agua. Entonces, por eso es que es urgente, ¿verdad?, que accionemos con este tema y que nos adaptemos para sufrir menos, porque el sufrimiento puede ser muy intenso y más para nuestros países en desarrollo. Perdón. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresar con las conclusiones de nuestros invitados en Al Banquillo. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros esta noche en Al Banquillo. Ya comenzamos la temporada ciclónica. ¿Qué le espera a Honduras, Julio César y César Quintanilla? ¿Qué nos espera? Y acaba de arrancar justo Sí. el 1 de junio. Es que el 15 de mayo comenzó en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. Pues hemos estado monitoreando algunos impulsos, ¿verdad?, que ya hay y precisamente a más tardar esta tercera semana de junio podría formarse al menos una tormenta en el Atlántico, mientras en el Pacífico estamos a punto de ser testigos de la formación de la tormenta tropical Bárbara, que puede ser un huracán que si se pega a las costas de México podría enviar un efecto indirecto para nosotros. Yo estoy muy de cerca con eso porque tanta humedad que está proyectando diferentes modelos que utilizamos que nos están diciendo que podríamos tener inundaciones ya este fin de semana o inicios de la próxima semana, producto de esa tormenta, pero todo va por la forma en que se desarrolle y hacia dónde se dirija. Por ahora los modelos nos indican que se pegaría a la costa pacífica mexicana y eso traería la consecuencia que incentivaría la zona intertropical de convergencia, que es el fajón ecuatorial que bordea la Tierra y nos define la temporada seca y la temporada lluviosa. Y se ha mantenido abajo por esos sistemas anticiclónicos que nos están afectando. Y con esta tormenta tropical Bárbara, si se va arriba, entonces tendríamos lluvia en ¿Está preparada la fuertes capital para cantidades. eso? Bien difícil que se esté Sí, totalmente preparado para este tipo de cosas. complicado. Lo que hace uno es como ese esfuerzo para esta inversión, esta obra, esta actividad, estos operativos, limpiamos, no sé qué, alertamos, monitoreamos. Aquí en los el caso de la equipos Quebrada del Sapo no han tenido problemas Sí, con claro. el pasado debido a todo ese trabajo. Ahorita se nos acaba se nos desbordó. Lo que pasa es que esa lluvia convectiva que tuvimos ahorita antier. En Comayagüela. En Comayagüela, sí. fue Y en el fuerte. centro de la Y en el capital centro de la también. ciudad. Y cayeron ahí arriba, en la zona de Cerro Grande, como 50 milímetros en 35 Fue minutos. un río atmosférico. O sea, fue una cosa impresionante y lógicamente la quebrada no se salió a la altura del sector de los Mangos en la 3 de mayo. ¿Verdad? Entonces, tenemos nuestros equipos y la reacción es buena, ¿verdad? Y hemos incrementado muchísimo esa capacidad de respuesta y estamos equipando y estamos entrenando. O sea, y tenemos recursos humanos y a disposición una cantidad impresionante de logística para poder correr y atender. Los trabajos previos se empezaron a hacer hace 2 meses atrás y tratando de contribuir para minimizar, Cristian. Porque es que estar listos para que no pase nada difícilmente, ¿verdad? O sea, contra la naturaleza incluso. Es más, yo no sé dónde precisamente va a caer la próxima lluvia convectiva, yo no sé exactamente cuál sitio va a ser, ¿verdad? Y las condiciones de este tipo de fenómenos, que para este mes de junio por alguna razón se dan de manera aún más seguido y mucho más de este tipo de lluvias que nos agarran de sorpresa en un punto particular. Claro. Vientos rachados, nos tira el techo, No sabe dónde se va a ubicar esa nube. No sé, Son- donde y mire quiera. que el ¿verdad? pronóstico es de 19 tormentas con nombre.
por encima de la media normal, que la media normal son 12 a 14, y estamos hablando de 19, de las cuales 10 serían huracanes, y de estas 5 o 6 pueden ser huracanes de categoría mayor en la categoría Saffir-Simpson. Entonces, y no importa la cantidad, sino hacia dónde se puedan dirigir. Y el problema es que el monitoreo del Caribe centroamericano, las temperaturas están súper altas y esto genera mayor probabilidad de que algún fenómeno de estos nos pueda afectar. Lo que pasó el año anterior, pese a que ya estábamos cerrando con la Niña, siempre se nos metió la tormenta tropical Sara y hizo destrozo, ¿verdad? Entonces, nunca estamos de forma directa o indirecta, siempre tenemos impacto de la temporada ciclónica. Y es que aquí, ¿cómo nace se topa lo caliente? Yo lo he escuchado algunas veces. Es una combinación, sí. Tiene que haber la temperatura adecuada en el mar, tiene que haber vientos en calma en superficie, entonces esa interacción, ¿verdad?, atmosférica, oceánica es la que genera la formación de estos ciclones, primero como un disturbio, ¿verdad? Y después se va fortaleciendo justamente por ese vapor de agua que ahora lo tenemos en exceso, ¿verdad? Por la misma evaporación que hablamos y por eso estos fenómenos ahora se vuelven más peligrosos. Siempre hemos tenido huracanes, pero ahora son más húmedos, se mueven más lento y son más intensos. Y eso fue lo que pasó con el Mitch, que se movió muy lento. Y eso pasó con más lluvia. Se vivió Eta y Iota. O sea, no fue que entraron y se desaparecieron. Ahora transitan sobre tierra firme porque están recibiendo vapor siendo alimentados en tierra firme. O sea que nos podría, aquellos que, bueno, en la capital, vaya, que estaban lejos de las playas, que están lejos de las ciudades, ahora la capital es igual, se puede enfrentar a este impacto de los fenómenos. Y las zonas costeras ahora tienen que tomar en cuenta que el nivel del mar está más arriba. Entonces, cuando llega un fenómeno de estos, fácilmente la marejada ciclónica ingresa tierra adentro. Por eso usted ve que en la zona sur ahora la marejada, la gente dice, pero nunca había llegado el agua tan allá. Bueno, porque el mar está más arriba, justamente por el deshielo de polos y glaciares y porque está cálida. Y cuando el agua está cálida, se expande. Entonces, está ganando terreno. 500 metros lineales le ha robado a playas en el norte y en la costa sur del país. Sí. Me llama la atención esos cazahuracanes, Julio César, cuando van... hacen sobrevuelo, se meten al ojo. Ustedes dicen de que es imposible prepararse, sin embargo, cuando comienzan a formarse, sí, puede tener una... No, esas son fuentes de información. Sí. O sea, al contrario, el tener monitoreo y ese acceso a esa data nos permite alertar. Eso de declarar alerta es una manera de irle diciendo a la ciudadanía, y ojo, aquí puede pasar algo, ¿verdad? Y alerta María, y que hay que habilitar albergues y empezar a sacar gente. El conocimiento de la ciudad, de las condiciones, del entorno, de lo que pueda pasar es clave para poder tomar acciones y evitar con esto la pérdida de vidas, ¿verdad? Que es lo que antes nos costaba y fue lo que pasó cuando el Mitch. Por eso la factura tan cara de pérdida, no solo económica, sino de vidas, ¿verdad? Porque no sabíamos qué hacer. Todavía la gente tenía en su mente que el fenómeno iba a pasar allá, en el Atlántico, ¿no? De aquí estamos lejos, las montañas, no va a venir. No, es que no se trata de ver el fenómeno y los vientos y esto, sino esa carga de verdad, de humedad que trae y que dice, bueno, ahora es aquí. Y la suelta en el transcurso de X cantidad de tiempo y nos deja las condiciones que tenemos. Pero y con eso que hemos ido perdiendo de alguna manera, área boscosa, no sé qué, el área boscosa, el área vegetal nos ayuda a retener. Es la barrera natural. Hasta guardar, ¿verdad? Porque se queda agua en la zona, ¿verdad? Que después la está soltando, ya sea subterránea o sobre, ¿verdad? Eso ya no sucede igual. Entonces es sumamente importante. Nosotros nos preparamos y de verdad el escenario es el peor. Y preparamos a la gente, y estamos para empezar incluso hasta un curso de natación y de rescate acuático aquí en la ciudad y alguien diría, ¿y para qué? Nos preparamos para lo peor. Claro, o sea, los muchachos tienen que saber exactamente todo lo que el escenario más terrible puede indicar, esperando lo mejor. No, y vamos hacia escenarios donde de veras podemos andar con lanchas aquí en las calles de Tegucigalpa, de veras, por la cantidad de agua, por la cantidad de vapor de agua que está sostenido en la atmósfera. Tipo Venecia. Y que ahora, sí, porque ahora se están dando muchos ríos atmosféricos, que son eso, una descarga de agua, como lo que ponía al inicio del programa el ejemplo de Libia, que recibió 5 años de lluvia en 48 horas. Entonces, cantidad de muertos y cómo andaban en las calles. Era inimaginable que anduvieran... geográfica de la capital. Sí, ¿verdad? Entonces, eso no nos ayuda, ¿verdad? Sí. No solo la irregularidad, sino los suelos inestables también de la ciudad. Gracias. Bueno, quisiéramos continuar porque este tema es larguísimo, pero quiero agradecerle
Julio, gracias. Es un honor para mí, Cristian, de verdad, y en la manera que uno puede contribuir para efectos de educar, de enseñar, de decirle a la gente que hay cosas que hacer, que esta es una responsabilidad de todos, ¿verdad? No solamente de quienes estamos en el tema, o de las autoridades, sino de todos los ciudadanos. Debemos hacer nuestra parte. Gracias, con César. Eso cierro yo también apelando a la responsabilidad social individual, empresarial y gubernamental. Y si nos vamos a ensuciar las manos, que sea por la tierra. Así es. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el lunes con otro programa del Banquillo a partir de las 8 de la noche por TSI. Con permiso, feliz noche.